capítulo 4 del libro de los Hechos, versículo 13. Amén. En adelante vamos a leer unos versículos allí, pero nos vamos a enfocar en algo bien importante en esta tarde. ¿Lo tienen? Hechos 4, verso 13. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice a su letra en el texto sagrado: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, diga conmigo, sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Diga conmigo, y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios. Diga conmigo, todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Así como está, Padre, te damos gracias. Bendito sea tu nombre, bendita es tu palabra, que nos bendiga una vez más. Señor, disponemos nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, nuestro espíritu dispuesto a oír la voz del Espíritu Santo. Que no sean los labios de tu siervo, que sea tu palabra, que sea tu espíritu inspirando los labios de tu siervo en esta preciosa hora, para que la palabra tuya, Señor, llegue al corazón de esta casa, de este pueblo, de esta iglesia, Señor. Esta iglesia que tanto necesita la voz del Espíritu, el mover del Espíritu, el renacer del Espíritu. En esta casa te anhelamos, te deseamos. Por tanto, Señor, toda distracción la desechamos, todo pensamiento lo desechamos, todo pensamiento que venga a nuestras vidas en esta hora sea desechado, y que tome posesión el Espíritu Santo de nuestra mente, de nuestro intelecto, de nuestro ser interior, y que nos puedas hablar. Diga conmigo, háblame, 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 Espíritu Santo, en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. El sermón que le quiero compartir esta tarde: discípulos no de letras, sino del Espíritu. ¿Cómo se llama el sermón? Muy bien, discípulos no de letras, sino del Espíritu. Nos encontramos en una encrucijada en los días presentes, donde la gente le gusta aprender un sermón, escuchar la palabra, le gusta oír remas, le gusta escuchar el conocimiento de la palabra. Y mucha gente habla como creyentes, muchos cristianos hablan como creyentes, o muchos creyentes hablan como cristianos. Muchos evangélicos se comportan como tal, pero allá en el fondo encontramos que hay una desconexión de la vida espiritual. Son más conocimientos, es más la letra, es más el saber, es más el que yo sé, el que yo tengo esto, el que yo soy líder, el que yo me gradué, el que yo soy
licenciado en Biblia, el que yo tengo un bachillerato en el Instituto Teológico, el que yo tengo una licencia ministerial, más que conocer al Espíritu Santo. Y eso es dañino y es peligroso en nuestros días, porque el Espíritu Santo se ha apagado, se ha dormido dentro de la iglesia, porque hemos puesto al hombre sobre la vida del Espíritu. Hermanos, el gobierno de la vida de la iglesia es el Espíritu Santo. Así lo vemos en estos textos sagrados que hemos leído esta tarde. El Evangelio no es meramente una letra, sino una vida, es una vivencia. Los apóstoles ya estaban separados de Cristo. Ya en el capítulo 24 de Lucas y en el capítulo 1 de Hechos se nos reseña en las Escrituras que Jesús ya había ascendido al cielo. Ya no estaba con los discípulos. Ya los discípulos estaban ellos solamente. Y vemos en estos versículos la historia de dos de ellos, Pedro y Juan, que subían a orar. Diga conmigo, subían a orar. Que es una de las doctrinas que se ha perdido. La gente le gusta los cultos evangelísticos. La gente le gusta los cultos de avivamiento. Pero los cultos de oración, usted no los encuentra en la iglesia. Y se aporrean el pecho y predican y hablan. Pero los cultos de oración están muertos. ¿Cuánto nos hemos olvidado los principios eternos? La iglesia primitiva nos deja un perfil para que aprendamos, para que conozcamos que la verdadera vida del Espíritu no es esa, mi hermano. Dice que Pedro y Juan subían como a la hora de las 3 de la tarde, parafraseado, porque dice el texto sagrado que era como la hora 9, dice en el primer verso del capítulo 4. La hora 9, que es como las 3 de la tarde en nuestro reloj de nuestro calendario. Que subían a orar. Es decir, Jesús ya había ascendido, pero la costumbre, pero el principio no se había perdido. Hello. Ahora esta tarde no me voy a enfocar ahí porque ese es otro sermón. Quiero decir que el principio de lo que yo me encuentro entre los apóstoles es que ellos nunca perdieron la comunión con el Espíritu Santo. Jesús les dijo allá en el capítulo 14, 15 y 16 de Juan que no se preocuparan, que cuando Él ascendiera a los cielos ellos no estarían solos. Y hermanos, esa promesa no solamente era para los 12, para los como 120 que estaban en el aposento, para los como 500 que menciona el apóstol Pablo allá en la carta a Corintios. No, eso es para nosotros. Fueron promesas eternas, mileniales, promesas para la iglesia del Cordero. El Espíritu Santo está presente entre nosotros. Ahora, ¿por qué las manifestaciones del Espíritu son tan pobres en nuestros días? Porque la iglesia perdió la vida del Espíritu y se aferró más a la letra. Es peligroso esto para la iglesia de nuestros días. Por eso nosotros debemos hoy entender y abrazar si somos discípulos de la letra o somos discípulos del Espíritu. No quiero decir que la letra es mala en ninguna manera. Conocer, estudiar y prepararnos es algo importantísimo, lo cual como líder y cabeza de esta congregación procuro darles ejemplo, pero no me aferro a la letra, porque la letra es peligrosa si nosotros descuidamos la vida del Espíritu. Los apóstoles subían a orar y dice que la historia de este capítulo 4, que cuando subían a orar había un cojo que tenía más de 40 años, y cuando Pedro y Juan subieron se encontraban casi en las gradas de la entrada del templo. Mire qué lindo que todavía el templo existía. Eso es un ejemplo claro de que el templo reconstruido por Esdras, Nehemías, ¿se acuerdan? Todavía estaba de pie. Y dice que subían al templo a orar. Estaban orando en el aposento, pero siempre iban a orar al templo. No es ese el tema. Lo que quiero decirles es que había un hombre de más de 40 años ahí, lisiado de sus pies. Y dice que cuando
Ustedes conocen la historia. Cuando ellos llegaron ahí, el hombre les pidió una limosna, una ofrenda. Y ellos le dijeron, Pedro le dice, yo no tengo oro ni plata, no tenemos dinero, no tenemos plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Y dice que el hombre se incorporó, sus piernas inválidas se pusieron de pie y empezó a saltar. Y entró al templo saltando con ellos y adorando al Señor. Y eso provocó un alboroto grande en el templo y en todo Jerusalén, porque era notorio de que aquel hombre había estado mucho tiempo pidiendo allí. Esta tarde, basado en esta historia, yo me quiero aferrar a algo importante que nosotros debemos remembrarnos. Y voy a hablarles algunos considerandos que yo he recibido en mi espíritu para compartirlo con ustedes. El primero que yo voy a compartirles es: creen en el poder del Espíritu. Los discípulos del Espíritu creen en el poder del Espíritu. Porque creer en el poder del Espíritu no solamente es que yo lo diga, sino que lo pongo en práctica. Voy a la raíz de esto. No es que yo lo diga, no, es que el Espíritu Santo, pero lo desconocemos porque no lo ponemos en práctica. Pedro y Juan sabían que para tener poder, diga conmigo poder, para tener poder del Espíritu Santo necesitaban ir a orar. Qué bonito, ¿verdad? Que hay muchos que hoy ya no quieren congregarse, muchos que al culto de oración no vienen. Pero lo maravilloso es que no nos podemos desconectar del texto sagrado, del perfil, de la palabra, de la ruta, del mapa. Las Sagradas Escrituras nos muestran que los apóstoles no solamente oraban en secreto, iban en comunidad a orar al templo. Creen en el poder del Espíritu. En Hechos 1:8 dice, cuando Jesús estaba ascendiendo, dijo, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso este cojo fue testigo del poder de la palabra que Cristo dejó establecida. Aleluya. ¿Por qué? Porque hubieron unos que creían en la oración, que creían que el poder se recibe orando. Necesitamos el poder del Espíritu hoy. Necesitamos que los milagros se den hoy. Queremos que la gente reciba hoy. ¿Cuántos quieren un milagro esta noche? ¿Cuántos vinieron por un milagro esta noche? ¿Cuántos necesitamos esta noche? Todos tenemos necesidad. Pues ¿cómo surge un milagro? Por medio de creer en que el Espíritu Santo está presente. Hermano, los discípulos del Espíritu son gente que cree. Lo repito, los discípulos del Espíritu es gente que cree en la oración. Mira qué poquitos amenes, pero yo voy a seguir porque voy con la palabra, no voy con los argumentos de hombre. La gente, los discípulos del Espíritu es gente que cree en el Espíritu Santo, que cree en la oración, que cree en la palabra, que cree en milagros. Pero no solamente de labios, sino que se cumplen los milagros. Pedro y Juan subían al templo. Ellos no pensaban en que iba a surgir un milagro, pero obedecieron. Aleluya. Esta es una de las cosas que está afectando nuestra vida, porque mucha gente cree en el poder del Espíritu, pero hay desobediencia. Y por eso es que no marcha la obra, no marcha la iglesia, no marcha la vida cristiana como debe marchar. No hay un mover del Espíritu porque nos hace falta poder, entender. Pedro y Juan subían y de repente dice que se les presentó una necesidad. Aquellos le pidieron, no tenemos nada que darte. Andaban en victoria, como decimos, ¿va? Andaban en el buen coloquial, decimos hule, aleluya, chilinchate. Pero qué lindo, hermano, que aunque usted no tenga oro ni plata, como dijo el apóstol Pedro, pero tiene algo poderoso, tiene el poder del Espíritu Santo. Hay algo maravilloso aquí que yo se lo voy a compartir más adelante. El punto número 2 es: busca y recibe.
Una de las cosas de un discípulo del Espíritu Santo no es hablarlo, no es estar con la boca llena de decir yo quiero, yo tengo, yo hago, yo quiero, yo doy. Es que busca y recibe. Mire lo que dice el libro, aquí en el libro de Hechos. Nos vamos a quedar aquí cerquita. En el capítulo 2 y el verso 4 dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Los discípulos, escúcheme, los discípulos del Espíritu pueden recibir los dones espirituales. Hoy nos hemos negado a hablar en lenguas. Hoy la iglesia se niega. Hoy la iglesia le tiene temor a hablar en lenguas. Pero vemos aquí que el perfil del verdadero discípulo, Pedro y Juan no tenían miedo. Ya habían pasado por ese evento del capítulo 2. Porque el cojo no fue sanado antes. ¿Cuántos quieren avivamiento en esta casa? Queremos que las almas vengan. ¿Sabe cuántos se convirtieron ese día? Ese día se convirtieron 5,000 hombres. Solo ese momento, por la sanidad de un cojo. Solo un amén. Parece que usted no entiende la escritura, hermano. Yo estaría guindado de esas tijeras, glorificando a Dios. Se convirtieron 5,000 hombres, porque había poder del Espíritu, porque había Espíritu Santo vivencia, había Espíritu Santo vivo dentro de la iglesia primera. Dice el punto número 2, busca y recibe. Los discípulos no se quedaron allá escondidos en Betania. Ellos entraron en un ejercicio de obediencia. Hermanos amados, yo no sé ustedes, pero yo añoro todos los días el poder de Dios. Y yo soy testigo esta noche que el poder de Dios está aquí conmigo. Porque yo no venía como estoy. El Espíritu Santo ha hecho una obra para que yo pueda estar predicándoles. Busca y recibe. Ellos buscaron. En el 1:14 de Hechos dice que estaban en oración constante. ¿A dónde? Allá cada uno en su casa. No, mi hermano. Por eso es que yo les insto a ustedes, vengan a orar, vengan a orar, vengan a orar, porque no les estoy hablando palabras de hombre, les hablo Biblia. No esperen avivamiento si usted no cumple con los principios de un verdadero discípulo. Los discípulos del Espíritu dice que vivían en constantes oraciones. Vamos a leerlo. Hechos 1:14. ¿Qué dice? ¿Qué dice Hechos 1:14? Todos estos perseveraban unánimes. Tomando café con pan. No, dice en oración y ruego. Y hasta las mujeres, porque ya no había distinción entre hombres y mujeres. Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. La oración de los apóstoles los hizo hombres poderosos en el Espíritu, discípulos del Espíritu, hermano. ¿Cuánta palabra se nos enseña todos los días? Se nos predica. A mí me encanta cómo enseña la hermana fulana. Me encanta cuando predica la hermana fulana. Me encanta cuando predica el hermano fulano. Pero no vemos vivencia. Necesitamos un despertar, porque nos estamos quedando en el discípulo de la letra. Nos estamos quedando en el discípulo de la letra. Y el Espíritu Santo nos inspira a que seamos discípulos del Espíritu. ¿Quién es el discípulo del Espíritu? El que abre su corazón para recibir. El que no viene aquí con las manos vacías, con el corazón vacío, viene con el corazón lleno. Por eso este es el tiempo donde la iglesia debe despertar. Nuestros cultos no deben empezar a las 5 de la tarde, deben empezar desde nuestros hogares. Deben empezar desde nuestros trabajos. Deben empezar desde que usted se levanta por la mañana. Oh Espíritu Santo, esta tarde nos vamos a reunir. Yo quiero oír tu voz. Yo quiero recibir algo nuevo. Yo quiero algo más. Basta de querer ser discípulos de letra. Mire lo que dice Hechos 4, verso 8. Dice, entonces Pedro, ¿qué dice? Vacío del Espíritu Santo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Bendito el Señor. Los discípulos del Espíritu, ¿qué dice? Buscan y reciben. Buscan y reciben.
Pedro no le habló frente a los gobernantes, así por así. Habló con una autoridad superior. Habló porque estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Me está entendiendo, hermana? Yo me gozo con ustedes, pero a la vez me entristezco, hermano. Hermanos, si somos evangélicos, cuando se habla una palabra que es espiritual, usted debería de rebosar en su corazón. ¿Acaso usted no lee las escrituras que cuando la palabra se predicaba, dice que era como estruendo de aquellos hombres? Lean todo el capítulo 4, pero en su casa présteme atención hoy al sermón, para que escuche el estruendo de aquellos como 5,000 hombres que dijeron: ¿qué debemos hacer entonces? Porque ellos ya hacían a Jesús muerto. Ellos hacían que Jesús ya no estaba en vida y que ya no habían más milagros, que ya no habían más señales, que ya no había más mover. Pero se equivocaron, porque Jesús dijo: yo me voy, pero que con ustedes queda uno semejante a mí, uno poderoso, uno que le guiará toda justicia y verdad. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Ese es el poder de la iglesia. Así que hay que despertar a ese poder. Y aquellos gritaron: ¿qué debemos hacer? Queremos una iglesia convertida, una iglesia que tenga poder, una iglesia que esté abarrotada de gente. Necesitamos los principios. Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo cree que Pedro se llenaba? ¿Se acuerdan ustedes cuando estábamos más? Yo estaba más chavalo todavía. Disculpen el coloquial que usé. Todavía recuerdo yo, mi abuela, la mamá de mi padre. Mi abuela tenía una tinaja hecha de barro, porque ella era alfarera. No sé si la palabra queda. O ella era alfarero. Ella construía tinajas. Y la palabra no es femenina, es masculina. Pero ella construía sus propias piezas. Y había hecho una tinaja y la tenía en un lugar específico. Ahí no había refri, hermano. Yo recuerdo de niño, no había ni energía en la aldea en esa época. Y hermanos, cuando uno iba a tomar agua de ahí, era como que estaba entrando a un refrigerador. Un agua tan fresquita, tan sabrosa, tan saludable. ¿Usted cree que Pedro se había llenado la barriga de una tinaja? ¿Andaba lleno de agua? No, el agua que corría por Pedro es el agua que Cristo le dijo a aquellos hombres allá en el capítulo 7 de Juan. Ay, dijo Cristo en la fiesta de los tabernáculos: si ustedes creen, de su interior correrán los ríos no de agua del río San Antonio, sino ríos del Espíritu, los ríos de agua viva. Hay que creer y recibir. Pero para eso Pedro nos da un gran ejemplo. Oración. Sonríale al vecino que está a su lado. No se ponga así con una carita un poco seria, hermano. Tócala, dígale: oración en comunidad. Pero no me mire a mí, mire a su vecino, tóquelo, dígale: oración. Tengo 5 años, voy a cumplir ahorita en febrero, de predicarles a ustedes aquí. 4 pelones, perdón, porque el único pelón aquí es el pastor, pero 4 que venimos a orar los martes. Y los demás, feriado el día martes. Así no hay avivamiento, iglesia. Usted no me venga a cuentear a mí que aquí no vine a jugar con las cosas de Dios. Si usted quiere vivir en el Espíritu, si usted quiere mantenerse fuerte en la vida cristiana, si usted quiere ganar batalla, usted tiene que ser un hombre y una mujer de oración, un hombre y una mujer de búsqueda, un hombre y una mujer de intensa vida del Espíritu Santo. Punto número 3. Venga conmigo. Una relación con Jesús por medio del Espíritu. Necesitamos una relación. Ahora aquí lo voy a llevar a usted. Prepárese, porque se le va a quebrar la silla si usted no se agarra bien. Porque esta es una de las cosas que nosotros hemos desestimado como iglesia. Aquí hay un texto sagrado que leímos que lo hemos olvidado. Y siempre estamos poniendo una barrera. Y siempre ponemos una excusa. Y nuestros corazones se llenan de esas escamas que carcomen y cogen gusanos en nuestros corazones.
y decimos que somos evangélicos, pero hemos perdido la esencia. Por eso el día martes que predicaba el hermano, les decía yo, cuando estudien este libro, estudien la carta. ¿Por qué Éfeso se le llamó la atención? Si Éfeso fue uno de los epicentros del avivamiento de la iglesia primitiva, Éfeso fue uno de las dos iglesias más poderosas en el espíritu, porque perdieron su primer amor. El punto número 3 dice una relación con Jesús por medio del Espíritu Santo. Estos hombres tenían relación con Cristo. Ya Cristo no estaba presente. La última vez que lo vieron fue cuando allá en el versículo 11 del libro de Hechos, capítulo 1, dice que Él ascendía a los cielos y se pusieron dos semejantes ángeles ahí al lado de Cristo, mientras Él era suspendido por una nube al cielo. Y ellos, aquellos como 500 hermanos, escuchaban la voz que le decía: varones galileos, que estáis mirando hacia el cielo, este mismo Jesús que ustedes miran subir, que ustedes ven que se levanta hoy, así mismo volverá. ¿Volverá por quién? Por usted y por mí, por una iglesia pura, viva y sin mancha. ¡Aleluya! ¿Cuántos están listos si Cristo viene hoy? La vida del Espíritu, hermano. Los discípulos del Espíritu. Vea lo que los discípulos del Espíritu eran capaces de hacer. Venga conmigo. Ahí en el capítulo 4. Lea conmigo el versículo 13. Dice, ¿lo tiene? Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Levante su cabeza. Cuando un hombre tiene una relación con Jesús, conoce al Espíritu Santo. Voy a decirlo al revés. Cuando un hombre conoce al Espíritu Santo, tiene una relación personal con Jesús de Nazaret. De lo contrario, su relación es a medias. ¿Sí o no? Cuando yo me iba a casar con mi esposa, nuestra relación era a medias, porque todavía no estábamos juntos. Solo nos veíamos y conversábamos como enamorados, hasta que nos casamos e hicimos un pacto, un voto para siempre. ¿Por qué pongo el ejemplo del matrimonio? Porque el matrimonio es para siempre. Así es la vida del Espíritu. La vida del Espíritu es un voto para siempre. Usted no puede caminar, usted no se puede mover sin la vida del Espíritu. O lo voy a recomponer. Usted podría caminar, pero no debería. Porque Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay gente que camina, pero no camina con el Espíritu Santo. Estos hombres tenían una relación y no se negaron. Escucha dónde les quiero llevar. No se negaron. Y nosotros nos seguimos negando. ¿Qué dice el texto sagrado? Verso 13. Dice, les reconocían que eran sin letras y del vulgo. Hermano, muchas veces ponemos excusas. Es que pastor, yo no fui a la escuela, yo apenas sé leer. Mire que le ponemos la excusa a Dios. Aquí está el texto sagrado que nos desenmascara el rincón donde nos hemos ido a esconder. Estos hombres dicen que no tenían una preparación. ¿Está conmigo? Estos hombres no eran preparados en las escuelas rabínicas. No tenían estudios científicos. Qué lindo esto, hermanos. Qué lindo esto, hermanas. No hay límite para aquel discípulo que quiere vivir con el Espíritu Santo. No hay límite para aquel que ama la presencia de Dios. No, pastor, es que mire que yo estoy así. Es que mire que yo no me preparé. Pedro y Juan no habían ido a la escuela, nunca habían graduado con Gamaliel, ni con quién más. Menciónenme a otro fariseo mencionado en la Biblia. Vamos, aparte de Gamaliel, ahí menciona otro. ¿Quién? Dígame. Un tal Nicodemo, les ayudo un poquito. Maestro de la ley. Era un catedrático de las escuelas rabínicas. Ellos no se habían graduado con ningún Nicodemo, con ningún Gamaliel.
no se habían graduado en ninguna escuela rabínica, pero cuando hablaban con poder. Cuando hablaban tenían denuedo. ¿Sabe qué es denuedo? Tenían una autoridad de convencer a la gente con el poder, pero no era poder de Pedro ni de Juan, era el poder del Espíritu Santo, era el poder de la oración, era el poder de la comunión. Eso es lo lindo, hermano. Escúcheme. Usted que me está escuchando en la red social, usted que está aquí en esta sala esta noche, ¿usted cree que no somos tentados? No, es que el pastor es un hombre que me mira alitas, usted a mí. Yo soy un mortal también, que me expongo todos los días. Pero hay una diferencia, hermanos. Cuando usted entendió que usted no es discípulo de letras simplemente, usted tiene que ser un discípulo del Espíritu Santo. Conocer al Espíritu Santo es lo mejor, es lo más lindo que me ha sucedido. Es mi experiencia maravillosa del Evangelio que yo vivo. Por eso le predico esta noche. Cuando usted conoce al Espíritu Santo, no hay nada que se le interponga a usted que le pueda detener. Y si en alguna ocasión usted puede ser derribado, pero no, como dijo Pablo, no ha sido destruido, todavía hay oportunidad. Por eso esta noche le pido que se levante, que busque del Espíritu, que vuelva a la presencia de Dios. No va vida religiosa. Los religiosos conocen la letra. Los religiosos se aporrean el pecho. Los religiosos pertenecen a un rótulo. Los religiosos dicen: yo soy de tal iglesia, yo soy de tal pastor. Así habla el religioso. Pero el discípulo del Espíritu es tan simple y tan sencillo: yo soy de Cristo. Y estoy de gracia y de misericordia. ¿Sabe qué gracia? De regalo. Porque no merezco estar aquí, pero el Señor me amó, me ha ungido, me ha dado gracia y me tiene de pie por su misericordia. Eso es la vida del Espíritu. Pero no me quiero detener tanto aquí. Solo quiero decirle a usted: no hay excusa, hermana. No ponga excusa, hermano. Hay pastores que mire, que pipipi, que papá y que no haya que decir. Inventa mil cosas. Que me duele aquí, que no puedo, que estoy trabajando. El Espíritu Santo dice que estos hombres no tenían ni preparación. Eran gente sencilla. Es que a mí no me entra, pastor. Mire, yo para los martes por eso ni me gusta venir, porque como hay que decir un versículo me da pena. No, mi hermano, esas son excusas baratas de la calle, de allá del mercado central de la ciudad donde yo vivo. Cuando uno es discípulo del Espíritu, uno sabe que el Espíritu Santo sí puede. Todo lo podemos. ¿En quién? Que nos da la fortaleza. Es que, pastor, mire, me caigo que me levanto, me subo que me bajo, que no puedo perdonar, que no puedo, que a mí no me invite a eso porque yo no puedo. Esa es excusa barata de un discípulo de letras. Uy, se les va a quebrar la silla a algunos, hermanos. El discípulo de letras siempre está poniendo excusas baratas. Yo le compartí ahorita a los hombres allá, que me hubieran contado que hubieran ido los hombres al culto unido. Me dieron la oportunidad para dar unas palabras ahí. Me llamó el pastor ahí. ¿Usted cree que es fácil la vida cristiana? No, les dije yo. ¿Entiende? Yo hablé sobre el testimonio de mi padre porque lo acabo de enterrar hace un mes. Hace un mes enterré a mi papá. Y no era fácil perdonar todo el dolor. Pero como yo no soy discípulo de letras, la letra me enseña, pero no me puede convertir. Ese es el punto. Pedro y Juan no habían ido a las escuelas rabínicas, pero hay un secreto en el último párrafo que quiero que, si usted tiene su libro abierto, lo leamos. ¿Qué dice ese precioso párrafo? ¿Qué dice el último párrafo? Alguien que lo lee en voz alta. Muchas gracias. Y les reconocían que habían estado con Jesús. Levante su cabeza. Mire lo lindo del discípulo del Espíritu. Cuando usted camina en el Espíritu Santo, usted se parece más a Cristo. No. Esto lo tengo que volver a repetir. Cuando usted camina con el Espíritu Santo, usted se parece más a Cristo. Usted se parece a Cristo. Usted habla como Cristo. Usted se expresa como Cristo. Usted no le quiere perdonar nada.
así, eso es pecado. Eso es pecado hablar así. Usted párese con la autoridad de Dios. ¿Y este hombre de dónde? Y cuando usted tenga oportunidad, dígale: mire, yo de escuela, no me pregunte si va a mi cuarto, a mi casa, a mi sala. No le puedo mostrar ningún título de primaria, de secundaria, de universidad, de algún curso que yo haya sacado. Pero tengo un cursillo que he sacado que se llama poder del Espíritu Santo de Dios, que camina conmigo. Porque el que me sacó de la cuneta, el que me sacó del alcohol, de las drogas, de la calle, de la mujeriada, de los pleitos, de los malos caracteres, no fue hombre ni letra, fue el propio Espíritu Santo. El que convence al hombre de pecado. Así que desde hoy en adelante usted no venga aquí poniendo excusas que nos hacemos los... ¿Ha visto los tacuacines cuando los agarran a pedrada? Usted le pega una pedrada, un garrotazo a un tacuacín y se hace el muerto. Hasta patalea, él le hace así. Ya, sí, saca la lengua. Se queda así, se hace el muerto, hermano. Dice: ya estuvo. En cuanto usted da la vuelta, se levanta y hasta solo se menea la colita y dice corriendo para el monte. Mire, ¿verdad que son zamarros? Ustedes los conocen mejor que mí. Y hay gente que así se pone en las cosas de Dios. Es que no puedo, y solo es lloreta. Imagínense Pedro y Juan. Oye, que mira que no andamos ni un búfalo, y que mira que ahorita no ha caído ni un diezmo. ¡Qué cosa! Señor, reprenda al diablo, Pedro y Juan. No tengo oro ni plata, pero yo lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Esta noche yo le digo: levántese. No pongamos excusa. ¿Se gozan? Pasé un buen rato analizando qué significa del vulgo. Viene del latín vulgus, vulgar, común. Algo que no tiene relevancia. Yo quiero decir algo, hermanos, porque quiero finalizar y que veremos. No pongamos excusa. Pedro y Juan no tenían ninguna preparación más que la del Espíritu Santo, porque habían caminado con Jesús. Ay, es que la hija del pastor, es que mire, la niña es inteligentísima. ¿Y el suyo qué? Yo no miro que sus niños son mongolos. Disculpen la expresión. Andan tirando balas. No, sus niños son niños excelentes, lindos. ¿Se parecen a ustedes, mujeres? Ay, ¿por qué no se aprenden los versículos bien? ¿Ah? ¿Y por qué ponen excusas a la hora de venir al culto? Discípulos de letra o del Espíritu. ¿Se gozan? Que Dios nos ayude, hermanos. Aunque seamos del vulgo, aunque no hayamos estudiado, hermanos, varones, el que está en Cristo es nueva criatura. Finalizo. El discípulo del Espíritu lleva el mensaje con audacia. Un discípulo del Espíritu lleva un mensaje con audacia. Es audaz. Mire lo que dice el capítulo 10 y verso 44 de Hechos. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Mire qué lindo, hermano. Pedro no había ni terminado de hablar cuando el Espíritu Santo comenzó a caer. Hermano, esta noche yo quiero decirle a usted: ¿cómo está su corazón? Hay que renunciar a ese espíritu de religión, porque este mensaje es para todos nosotros. Empezando desde mi familia, mi esposa y mi hija. Deberíamos estar quebrantados aquí llorando: Espíritu Santo, yo te necesito. Espíritu Santo, yo quiero vivencias. Ya no quiero letras, simplemente. Mire qué bonito cómo nos hemos esforzado dando clases de homilética, hermenéutica, enseñando oratoria, enseñando diferentes aspectos. ¿Para qué? Para que los líderes, la iglesia, se engrose, madure, crezca. Y qué bonito que lo hemos logrado, pero necesitamos hoy ser discípulos del Espíritu. Si usted no siente deseos de llorar, ¿hace cuánto no siente? Porque llorar es sinónimo del Espíritu, pastor. Quiero decirle que sí, es un sinónimo del Espíritu Santo. Cuando uno anda sensible a la voz del Espíritu, hermano, usted se acuerda, en un momento dado del día, usted se acuerda cuando los clavos iban entrando a Jesús
Y él decía, Abba, Abba, lama, sabactani, y usted siente deseos de llorar. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu le constriñe, le hace a usted entender a profundidad que Jesús también sufría. ¿Hace cuánto no lloramos en la presencia de Dios? O somos discípulos de la letra o somos discípulos del Espíritu. Dice que no había ni terminado la audacia, la autoridad, la vehemencia, el poder, para que sea más sencillo, pues, con que Pedro hablaba. Solo tocaron la mano del paralítico. Si usted tiene un poder y una unción sobrenatural sobre usted, solo tiene que tocar en su marido. Amor, lo agarra por donde quiera usted. Y cuando usted lo toca, él va a sentir aquellos ríos que Cristo dijo en el capítulo 7 de Juan. Pero eso es un misterio para la iglesia de la letra. La iglesia del Espíritu todavía no entiende eso. Yo le puedo decir con mucha humildad, con esto voy a cerrar, que en la época que empecé a buscar de Dios, porque era un amor enloquecido, vivía horas y horas y horas y horas. Y le decía, ma, hoy no voy a comer. Al principio cometí el error de que me metí en ayuno y no le decía a mi mamá, y mi mamá se ponía en la cocina a prepararme comidita. Entonces dije, yo estoy cometiendo un error. Le dije, mamá, mañana no voy a comer. Y ella ya sabía. Yo me metía horas y horas en mi cuartito, donde todavía es mi aposento, con mi amada esposa y mi hija. Y hubo un día, hermanos, hubo un día que ojalá que llegue para usted, si realmente quiere ser un discípulo del Espíritu. Porque esto no es letra, esto es vivencia. Un día que me levanté y fui al baño, por ahí de las 9 de la mañana. Y cuando yo llego a la puerta del baño, queda contiguo a la puerta de la habitación de mamá. Así, a la par. Cuando yo estoy abriendo la puerta del baño, escucho aquel murmullo. Escucho aquella voz de aquella mujer llorando, quebrantada. Quebrantada, hermano. Mi mamá estaba de rodillas en su cama llorando, hermanos. Llorando. Y comencé a observar que ella no hacía comida el día que yo no comía. Y le dije, mamá, ¿y usted no hace? No, hijo, yo lo acompaño. Y ella empezó a experimentar los ríos del Espíritu. Antes de que mi cuñada, la señora esposa de mi hermano, la hermana Reina, partiera con el Señor, yo me acuerdo un día, había estado en la presencia de Dios por 3 horas y media, allí en mi cuarto. ¿Tenía que predicar? No. ¿Tenía que ir a ministrar? No. Simplemente era un río que me había llevado allí. No me importaba televisión, ni amigos, ni ir al mall, ni andar en el río, nada de eso. Estaba un ermitaño, me había convertido en un ermitaño, hermano. Y cuando llegué así, ella abrió la puerta. Buenas tardes, Dios le bendiga. Amén, amén, hermano, porque ella me decía hermano, y de vez en cuando me decía cuñado. Ya voy, y cuando abrió la puerta, ni siquiera le di la mano. Cuando abrió la puerta, así ella, como que algo salió de mí. Y ella le hizo así. Aleluya, dijo ella, y empezó a llorar, hermano. Luego me dio la mano, me saludó. Yo supe que el Espíritu Santo había caído sobre ella. Por eso mi cuñada siempre me amó, me quiso y respetó la vida de este siervo inútil. Yo soy el menor de mis hermanos, pero ella siempre me quiso como un hijo. Me quiso como parte de la familia, como un hermano, porque el Espíritu Santo vivió y vive. No es un aspecto solamente de letras lo que yo les enseño y les predico, hermano. Yo no es que no me caigo de la gracia de Dios porque soy bueno, porque soy mejor que usted. Es simplemente porque el Espíritu Santo que me atrapó hace unas 2 décadas y media atrás, ese mismo Espíritu Santo hace unas 3 décadas tomó posesión de mí. Ese me ha enseñado a vivir de una forma que nosotros le llamamos rendido todos los días. Todos los días. Yo no sé lo que va a pasar, pero sé que el Espíritu está ahí. Yo no sé lo que va a venir, pero sé que el Espíritu está con nosotros. Amén. Ayer me llamó un amigo pastor y ahora qué vamos a hacer, pastor, me dice. Viene otro gobierno, no se sabe ni qué es lo que va a suceder. Le digo, yo no sé lo que usted quiera pensar y lo que venga.
Y lo que venga a lo mejor no va a ser tan bueno, va a ser peor de lo que estaba. Pero de algo estoy seguro, que el Espíritu Santo está con nosotros. Y le hablé de algo, que estoy alegre, pero no me conformo con ustedes. Porque él me preguntó, ¿y la obra cómo va? Me decía, pastor, ¿y la obra cómo va? Le digo yo, la obra va creciendo de a poquito en número, pero hay algo maravilloso, que están aprendiendo a conocer al Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren más del Espíritu, hermano? Tal vez el tiempo ya se nos ha ido, pero yo quiero que oremos. Amén. Si usted quiere, véngase aquí. Vamos a tomar unos 5 minutos para orar y decirle al Espíritu Santo que queremos más de Él. Yo no sé usted, pero el Espíritu Santo para mí, en mis conocimientos bíblicos, es y ha sido el epicentro de la iglesia verdadera. Espíritu Santo, si usted se viene aquí al frente, venga porque desea, no venga porque yo le estoy llamando. Si no siente, ahí quédese donde está. Pero yo sí necesito más del Señor. Yo quiero más del Señor. Venga, mi amor mío. Traiga a mi hija, por favor. Yo necesito más del Espíritu Santo. 2026, yo no sé lo que viene, pero yo sé que si el Espíritu Santo está presente, tu vida no va a ser la misma. Tal vez has pasado desiertos, has andado en dificultades. Tal vez tu vida del Espíritu no ha sido la mejor, pero yo te digo en esta hora, es el tiempo de entrar a las vivencias. Es el tiempo de no caminar en la vida del discípulo que camina por la letra. El apóstol Pablo lo dice y nos inspira que nosotros lo hagamos también. En el capítulo 3 de la segunda carta a Corintios, el apóstol Pablo dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, hermano, pero el Espíritu vivifica. Señor, vivifícanos. Señor, vivifícanos. Estamos a punto de culminar este año. Yo pido que tu Espíritu Santo vivifique a mi familia, vivifique a mi esposa, vivifique a mi hija, Señor. Yo te pido que el 2026, si permitas que entremos, nos des vida, pero sobre todo nos des vida espiritual. Bautízalas, bautízalas, bautízalas. Es tiempo, Señor. Es tiempo, Señor. Queremos una vivencia de tu Espíritu. No queremos ser discípulos de la letra. Queremos ser discípulos del Espíritu. Es el tiempo del avivar. Es el tiempo del mover. Es el tiempo de la restitución. Padre, devuélvenos al Espíritu Santo en las asambleas de Dios. Devuélvenos al Espíritu de Dios. Devuélvenos tu gracia, tu favor. Indarabasoca y Amanda. Vamos, vamos ministerio de damas, vamos ministerio de hombres, vamos ministerio de jóvenes, vamos ministerio de intercesión, vamos sugieres, pídale al Espíritu Santo. Usted no quiere ser el mismo, usted no quiere ser la misma. Vamos ministerio de alabanza, dígale, Señor, yo no quiero subir a ese altar en la carne, en la vida de la letra, yo quiero subir en el Espíritu. Diga al Espíritu Santo que cuando me subas al altar, yo ande en el Espíritu, yo camine en el Espíritu, yo me mueva en el Espíritu, yo pueda tocar y cantar esos instrumentos en el Espíritu Santo. Es el tiempo, es el tiempo. Vamos, vamos, pídale, pídale. Si realmente usted reconoce que el Espíritu Santo es gobierno, si usted reconoce al Espíritu Santo que es gobierno, porque cuando una nación no reconoce a un gobierno, lo irrespeta. Cuando una nación no reconoce a un gobierno, lo irrespeta, le paga mal, le sirve mal, no le obedece. Pero cuando un gobierno, cuando un pueblo reconoce a su gobierno, ama su gobierno, ama el liderazgo, ama la gracia, ama el poder, ama la presencia, ama la cobertura de ese gobierno. Gracias, Espíritu Santo, por mi hija. Bautízala, Padre.
Bautiza a mi esposa, Señor. Yo te ruego, Espíritu Santo, por estos hombres. Bautízalos, llénalos, tócalos, ministralos. En el nombre de Jesús. Queremos un tiempo de cambio, una vida de calidad, una vida de respeto, una vida de entrega, una vida de sacrificio a ti. No queremos ser religiosos, no queremos ser cristianos de la letra, creyentes de la letra, cristianos de letra. Queremos ser libres, como tú dijiste, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Oh, aleluya. Oh, Rama y Candaraba, Soma y Kiamandalai. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias. Reciban al Espíritu Santo. Reciban al Espíritu Santo. Reciban al Espíritu Santo. Levanten las manos. Reciban. Reciban, 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 reciban. Reciban al Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Cristo. Reciban el poder, reciban la llenura, reciban la fresca unción, reciban la comunión, reciban el perdón, reciban la amistad, reciban la coinonía del Espíritu, reciban la guianza del Espíritu Santo. Vuelve a orar, vuelve al primer amor, vuelve a andar en el Espíritu, vuelve a satisfacer la voz del Espíritu. Gracias, Espíritu Santo, en esta noche. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Así en esta comunión, Señor, te agradecemos que nos lleves a casa en paz, en seguridad. Gracias por cada ministerio representado, que los que caminan en esta iglesia, los líderes de hombres, de damas, de jóvenes, de intercesión, de niños, los líderes, Señor, de ministerio de alabanza, los líderes, Señor, del ministerio de Ujieres, puedan caminar bajo el discipulado del Espíritu Santo y no de la letra, Señor. Gracias, nos metemos en la sangre del Cordero, nos metemos en la sangre de Cristo. Que el amor de Dios, la gracia de Cristo Jesús y la comunión del Espíritu Santo sea con todos. El mismo ángel que nos trajo nos lleve a casa en paz y en seguridad. Todos decimos amén y amén. Dios les bendiga. Salúdense en el amor del Señor. Salude a alguien y dígale: discípulos, no de la letra, sino del Espíritu.